Las deportaciones masivas de latinoamericanos ilegales desde los Estados Unidos continúan. Y durante los últimos días se ha registrado el ingreso de más de 190 ciudadanos venezolanos al aeropuerto de Maiquetía. ¿Por qué? Esto representa un duro golpe al régimen chavista y en particular a su brazo armado al Tren de Aragua, a pesar de que muchos puedan sentir cierta compasión, ya que la causa principal del éxodo venezolano ha sido la miseria que dejó el chavismo, el socialismo latinoamericano. Lo cierto es que entre los deportados, digamos que no hay santos. En ese sentido, y para ser más directos, entre los deportados incluso se ha encontrado a miembros del Tren de Aragua, a sicarios de profesión y muy famosos, entre los cuales, por ejemplo, tenemos a El Fresa. Se trata de un delincuente venezolano que la prensa chilena conoce muy bien porque fue uno de los asesinos del teniente venezolano opositor Ronald Ojeda. Y ya lo tienen por fin entre los barrotes, algo que no se había conseguido en todo este tiempo. El presunto implicado en el crimen del caso Ojeda, Edgar Benítez, alias El Fresa, fue detenido en Estados Unidos. Jan Giachetti nos cuenta más. Jan, buenas noches. Hola Constanza, buenas noches. Clave fue en su captura un tatuaje que tiene en su antebrazo derecho y que dice humildad y lealtad. Las siguientes imágenes fueron posibles conseguirlas ya que la Fiscalía ECO de esta manera pudo identificarlo, pero no solamente eso, sino que también esas fotografías fueron encontradas en diferentes celulares de integrantes de los piratas del Tren de Aragua. La Fiscalía en contra del crimen organizado y también homicidios lo culpa de haber estado implicado en la logística del secuestro y también homicidio del exteniente venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda. Básicamente porque el día en que ocurre este crimen, es decir, el 21 de febrero, fíjense que 2 días antes él había entregado un auto de color gris oscuro y finalmente fue el que también utilizaron para hacer pasar como un vehículo de la Policía de Investigaciones. A bordo también iban detectives falsos de la PDI que finalmente llevaron a cabo el secuestro de este ex militar venezolano. De todas maneras, esta situación de hecho decantó en una serie de investigaciones que lograron acreditar que Edgar Benítez, el Fresa, logró escapar de nuestro país por un paso no habilitado en el norte de nuestro territorio, dirigiéndose hacia el norte. Pasó eventualmente por Perú y luego llega hasta Colombia, donde incluso logra contactarse con Yolvi González. Ustedes lo recordarán porque arroja un beso a las cámaras de seguridad cuando se llevaba a cabo la investigación del asesinato del en ese entonces teniente de carabineros Emanuel Sánchez. Y luego fue identificado en el estado de... Como pueden escuchar, uno de los miembros del Tren de Aragua encargado de acabar con la vida de este exteniente venezolano de oposición e incluso con carabineros chilenos, por fin fue atrapado. Y posiblemente, pues muchos no se acuerdan de esto, pero en su momento, hace menos de un año, fue un escándalo internacional, ya que un teniente, un militar venezolano, se rebeló, se fugó hasta Chile para pedir asilo político, para despotricar en contra de la dictadura venezolana, para unirse a la causa democrática, y su final fue realmente aterrador. Aquí está el teniente Ronald Ojeda, que como pueden ver en pantalla estaba internado en un hospital y fue secuestrado por nada más y nada menos que miembros del Tren de Aragua. Estas, las que vimos hace un momento, son las imágenes del momento, porque todo quedó absolutamente grabado. Miren, así, de esta manera ingresaron los miembros del Tren de Aragua mandados por nada más y nada menos que Maduro. Así ingresaron al hospital, con identidades falsas, con documentos falsos, para al final llevarse secuestrado a este teniente y devolverlo sin vida. Aquí están las cámaras, las evidencias no mienten. Ahí vemos cómo los pasillos del hospital estaban completamente tranquilos hasta que después de la nada aparecen estos uniformados con el teniente en calzones a las justas.
Desde ese momento se reportó su desaparición, para luego encontrarlo sin vida. Es a causa de este evento que hace meses se viene buscando a todas las personas que perpetraron este crimen, que estoy segura no son las únicas, porque esta forma de actuar del Tren de Aragua, de la dictadura chavista, es ampliamente conocida por toda la región. Es decir, no solamente actúan por intereses económicos, también tienen órdenes directas desde el chavismo, y eso justamente es lo que los hace muy peligrosos y los convierte en una amenaza política y nacional para cualquier país en el que estén. Algo que Estados Unidos ya ha notado y por tal razón pues ha puesto manos a la obra y ha empezado a reclutar a una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, pero en particular venezolanos sin papeles, con antecedentes cuestionables. Y claro, uno puede pensar que este tipo de elementos en la sociedad, que existen en todas, a decir verdad, no pueden ser bien recibidos en ningún lado, pero lo cierto es que sí que lo son, por lo menos en la dictadura chavista. Porque, ¿será casualidad o no que recibieron a estos 190 personas con los brazos abiertos en la Venezuela de Maduro? Fue el mismo Diosdado Cabello quien los recibió entre abrazos y besos y elogios. Mira. En la entrevista usted tiene que decir dónde le quitaron a la familia. Varios de esos compañeros estuvieron con nosotros en la barranca, en la misma celda. No, y ellos muy felices todavía de estar con Diosdado Cabello. Permítanme dudar, pero una persona que escapa de Venezuela huyendo de la miseria que generó la dictadura socialista de Nicolás Maduro, pues no creo que regrese a ese mismo lugar con una sonrisa de oreja a oreja. Para nada. Si es que estas personas están tan felices de volver al lugar de donde presuntamente huyeron, para mí es por alguna razón. Quizá simplemente están fingiendo para evitar ser perseguidos por la dictadura chavista, que sí puede ser también. O quizá simplemente están regresando al lugar donde los tenían retenidos, luego los liberaron y les ordenaron acatar ciertas misiones en el extranjero. Usted tiene que decir ahí, usted tiene que decir en la entrevista todo lo que ustedes vivieron. Todo. Ahorita, vas a comer ahorita. A la gente que tengo acá, la gente son inocentes, están allá, Realmente no podemos saber qué tipo de personas han sido deportadas, considerando que los filtros de los Estados Unidos han sido bastante duros. Pueden haber personas inocentes, pero al mismo tiempo personas sospechosas. Y la forma en la que está manejando la dictadura chavista el reingreso de estas personas me hace pensar que nuestras segundas sospechas son las correctas. Porque miren nada más qué fue lo que dijo la mano derecha de Nicolás Maduro luego de recibir a estos ciudadanos venezolanos con antecedentes. Se cae con los hechos la narrativa de que todos eran del Tren de Aragua. ¿No les parece muy curioso? ¿No les parece muy curioso que Diosdado Cabello use el regreso de estas personas como supuesta evidencia para mostrar que el Tren de Aragua no trabajaba para ellos? Esto realmente me parece muy forzado. No hay ni uno solo de los que vino con antecedentes de estar vinculado al Tren de Aragua. Ni uno solo. Claro, ¿cómo va a haber? ¿Cómo va a haber con antecedentes del Tren de Aragua si es que es el mismo chavismo quien los liberó? Obviamente los dejaron libres con los papeles completamente vacíos, pues no les convenía soltar a gente con antecedentes. No, y lo peor es que ni siquiera consideran los antecedentes que tuvieron en los Estados Unidos, es decir, lo que hicieron en tierras extranjeras. Diosdado Cabello ni siquiera lo menciona. ¿Por qué será? Solo 17
de los que vinieron tienen algún antecedente, alguna cuenta pendiente con la justicia. A lo mejor en Venezuela. 17 de 109. Nada más. Es más, de hecho, a causa de esta reacción tan forzada desde la dictadura chavista, pues cada vez menos gobiernos van teniendo menos dudas de las verdaderas intenciones del chavismo en todo el continente. Y no solo lo digo por las sospechas desde los Estados Unidos, lo digo también porque en Chile se apunta a lo mismo. De hecho, respecto a la condición de este miembro del Tren de Aragua que participó en la ejecución de un teniente venezolano y también de carabineros, se está pidiendo su extradición, no a Venezuela, sino a Chile para que purgue su condena. Como pueden leer en pantalla, pues este es el pedido de las autoridades chilenas y para llegar a este nivel, para que el sistema de justicia chileno haga esto, ¿creen que no tienen ninguna evidencia? Para que se emita la orden fiscal de extradición, ¿creen que ningún juez ha corroborado que las pruebas, los testimonios y todo apunta en contra del Tren de Aragua, en particular de el Fresa? No, y lo peor es que este personaje solo sería la cereza del pastel, más no la base, porque el jefe no sería nada más ni nada menos que Diosdado Cabello. Y esto no lo digo yo. Esto, como vuelvo y repito, lo vienen sosteniendo las autoridades chilenas. Escuchen por favor a este fiscal, quien ha hecho un llamado internacional para condenar a Diosdado Cabello, a quien se lo acusa de ser el jefe del Tren de Aragua. Acá lo que hubo es una contratación del Tren de Aragua para efecto de secuestrar y asesinar finalmente a Ronald Ojeda. La preparación que vimos en aquel hecho es una preparación que nunca se vio en las actuaciones que hizo el Tren de Aragua. ¿Y encargado por quién? Claro. Nosotros, lo que yo le puedo decir en este momento, que lo que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano. Acá lo que hubo es una contratación del Tren de Aragua para efecto de... Este es un comunicado oficial de la Fiscalía de Chile respecto a los crímenes cometidos del Tren de Aragua en tierras chilenas y respecto a quién sería el verdadero autor intelectual de todo esto, que como vuelvo y repito, es Diosdado Cabello según lo que señalan las evidencias. Entonces, con todo esto, ¿ustedes creen que Cabello goza de la credibilidad suficiente como para decir y afirmar que las personas que están regresando a su país de Venezuela son santas palomas y que ni una tiene que ver con el Tren de Aragua? No, esto es imposible de creer, pero ya para el que no le basta, como dicen, el pez por la boca muere. Y este es el caso de la mano derecha de Nicolás Maduro, porque no han tenido suficiente, por lo visto, con acabar con vidas en tierras ajenas como Chile, burlando al sistema de justicia, a las autoridades, a su democracia y demás, sino que ahora también pretenden hacer este tipo de delitos en Estados Unidos como respuesta quizá al ataque indirecto de Donald Trump. Aquí lo tienen. Mete la luz aquí. Murphy me mandó esto, me dijo, lo tenemos en salsa. ¿Tienes la luz aquí? Ya va. ¿Qué pasa aquí? Okay. Ahí lo llevan. Ahí lo llevan. Es más, Juanito, te voy a decir la ubicación. 10505 Northwest 112 Avenue, número 12, Doral. ¿FL qué? ¿Ah? Florida. 33178. Te están cazando, papá. Te están hablando en la orejita. Eso me lo mandó Murphy. Lo que ustedes acaban de ver es básicamente el reporte en la mañana de un agente estadounidense de parte de un informante venezolano, informante del que se desconoce absolutamente, pero que deja en evidencia que es una clara amenaza a las autoridades estadounidenses. Bueno, con ese tipo de situaciones
Es esperable que en los Estados Unidos hayan iniciado con reformas, con cambios tan drásticos, porque como vimos ya en Latinoamérica, el Tren de Aragua hace y deshace bajo las órdenes del chavismo. Y cualquier país que no considere esto una amenaza nacional, pues realmente no sé qué espera. Porque llegado a este punto, hemos visto cómo se han pasado por las narices a las autoridades de países bastante bien respetados, con cierta seguridad. Pero aún así hay casos y hay casos donde se subestima a pandillas como las del Tren de Aragua. Ese es el caso de México, de Perú, de Colombia, países que están sufriendo las consecuencias del ingreso de estas pandillas y que hasta el momento pues no han hecho mucho que digamos. Y que si están haciendo algo ahora, como el caso de México, no es ni más ni menos que por el gobierno vecino. Algo que pues no es lo mejor, ¿no? Pero bueno, así está la cuestión con el Tren de Aragua ahora mismo, con el brazo armado, como vuelvo y repito, del chavismo de Nicolás Maduro. Cada vez más debilitado, pero tratando de subsistir a los megaoperativos que hace Donald Trump para deportarlos. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Francesca, si te ha gustado este contenido no olvides dejar tu me gusta y nos vemos pronto. Chao.